El mundo moderno vive en un proceso de globalización innegable. Es por eso que fue necesario el establecimiento de una teoría para explicar la cooperación internacional y la dependencia mutua entre países. Hoy les hablaremos sobre la teoría de la interdependencia compleja, una teoría de las relaciones internacionales muy necesaria para entender la dinámica global moderna. Primeramente, les hablaremos sobre los antecedentes y los exponentes de esta teoría. Después, les hablaremos un poco sobre los postulados. Y finalmente, les hablaremos sobre un caso práctico que es muy fácil de explicar con esta teoría. En los años 70, la interdependencia compleja se convirtió en uno de los modelos para explicar el surgimiento de nuevos actores internacionales en el sistema, pues las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de los estados de cooperación se modificaron. La política exterior, la diplomacia y la cooperación dejaron de ser exclusivamente el gobierno central, y los nuevos actores tomaron relevancia, lo cual ha permitido que los estados soberanos participen en la cooperación internacional desde un nivel secundario para la toma de decisiones por la necesidad de cubrir sus exigencias locales. Los mayores exponentes de esta teoría son Robert O. Keohane, un politólogo y profesor estadounidense, y su colega Joseph Nye, un geopolitólogo también de Estados Unidos. Ambos son reconocidos eruditos de las relaciones internacionales gracias a su libro Poder e Interdependencia. En sus diversos escritos nos hablan de teorías de la disciplina, como lo son el neoliberalismo, la economía política internacional y, por supuesto, la interdependencia compleja. Sus análisis funcionaron para explicar los fenómenos mundiales, la globalización y la gobernanza. Sin duda alguna, vivimos en un mundo de intercambios internacionales. Gracias a la globalización, es inevitable que los países formen lazos de todos ámbitos. Pero, ¿cómo podríamos definir la interdependencia? En el lenguaje común, dependencia significa un estado determinado por o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre país o entre actores en diferentes países. A menudo, estos efectos resultan de intercambios internacionales, tales como el flujo de dinero, bienes, personas y mensajes que cruzan las fronteras internacionales. Los efectos del intercambio sobre la interdependencia dependerá de las limitaciones o costos que impliquen. Un país que importe todo su petróleo probablemente será más dependiente de un flujo continuo de combustible que lo que puede hacer otro país que importe joyas. Donde existen efectos de costo recíproco en los intercambios, hay interdependencia. Nada asegura que las relaciones que denominamos interdependientes puedan caracterizarse como de beneficio mutuo. Se debe de ser cuidadoso de no definir la interdependencia completamente en términos de situaciones de dependencia mutua equilibrada. Los actores menos dependientes a menudo se encuentran en situación de usar las relaciones interdependientes como fuentes de poder en la negociación sobre un tema y tal vez hasta para incidir en otras cuestiones. El poder siempre ha sido un concepto elusivo tanto para los estadistas como para los analistas de la política internacional. En la actualidad se ha tornado aún más escurridizo. El poder puede pensarse como la habilidad de un actor para conseguir que otros hagan algo que de otra manera no harían. También puede concebirse en términos de control sobre los resultados. Cuando decimos que la interdependencia asimétrica puede ser como una fuente de poder, estamos pensando en el poder como control sobre los recursos o como el potencial para afectar los resultados. Para comprender el papel del poder de la interdependencia, debemos distinguir entre dos dimensiones: sensibilidad y vulnerabilidad. Sensibilidad se refiere a los grados de respuesta dentro de una estructura política. Puede medirse no meramente por el volumen de los flujos que transponen las fronteras, sino también por los efectos de costo de los cambios en las transacciones sobre las sociedades o los gobiernos. La vulnerabilidad, por otro lado, es particularmente importante para entender la estructura política de las relaciones de interdependencia. En cierto sentido,
nos indica qué actores son los que definen la cláusula ceteris paribus, es decir, los que establecen las reglas del juego. Se aplica tanto a las relaciones sociopolíticas como a las políticas económicas. La interdependencia de vulnerabilidad incluye la dimensión estratégica que la interdependencia de sensibilidad omite, pero esto no significa que la sensibilidad sea políticamente menos importante. Los líderes políticos emplean la retórica de interdependencia como una necesidad natural. Se le considera como un hecho al que las políticas deberían ajustarse. También sostiene que la interdependencia reduce los conflictos de interés y que la cooperación en sí sola es la respuesta a todos los problemas. La nueva retórica debe emplearse tanto en contra de los nacionalismos económicos como contra los desafíos externos. Con esto, damos por concluido que en la política de interdependencia se encuentran involucrados intereses internos, transnacionales y gubernamentales. Es aquí donde las políticas interna y externa se comienzan a eslabonar estrechamente. Por otra parte, la diferencia entre la política internacional tradicional y la política de interdependencia económica y ecológica no consiste en la diferencia entre un mundo de suma cero y los juegos de no suma cero. A continuación, se explicará el caso entre México y Estados Unidos aplicando esta teoría. Las relaciones entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América han existido desde la misma formación de los estados. Representa una de las zonas de mayor intercambio comercial, poblacional y cultural del mundo. Podemos ver una mayor integración de estos dos países a partir de la Segunda Guerra Mundial y la activación del programa Braceros, continuando hasta el más reciente Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, denominado el TEMEC. A finales del siglo XIX y principios del XX, la extracción del petróleo, principalmente de los estados del Golfo, convirtió a México en uno de los productores más importantes de este recurso en América. Inició la petrolización de la economía mexicana, variante que continúa siendo, hasta la fecha, una de las dependencias económicas de México, que al ser Estados Unidos su principal socio, representa una interdependencia fuerte entre los dos países. Tras la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano y estadounidense llegaron al acuerdo de implementar un programa donde los mexicanos permanecerían un determinado tiempo en el país del norte para soportar el déficit de mano de obra, principalmente en el campo y en las industrias. En total, fueron contratadas poco más de 4 millones de personas, llamados braceros, que trajeron consigo una transformación profunda en la relación México-estadounidense, un bagaje de tradiciones y cultura que serían parte de la misma tradición americana, así como problemáticas migratorias y sociales que perduran hasta la actualidad. En los años 70 y 80, México dio apertura a una gran cantidad de capitales extranjeros, tal como lo hizo previo a la Revolución Mexicana. Sin embargo, no fue hasta 1994 que se consolidó la integración México-estadounidense, tras firmarse el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, lo cual profundizó las relaciones binacionales en terrenos más allá de lo económicos, pues la cultura, la tecnología, la migración y el narcotráfico fueron temas de gran relevancia, mucho más que antes. Tras los ataques terroristas de las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos entró en una nueva etapa, donde la seguridad nacional dirigía la política exterior. El cierre de fronteras y la incertidumbre hicieron vislumbrar la sensibilidad de México ante las situaciones exteriores. Se respondió de manera conjunta, pues no habría otra manera de acomodar su producción en el mercado. México no se arriesgaría a perder su privilegiada relación con el hegemón. Su rápido actuar no impide ver que México es altamente vulnerable ante cualquier cambio de la economía y política estadounidense. Podemos ver otro ejemplo de la vulnerabilidad mexicana y de la interdependencia asimétrica de estos dos países en el año 2019, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció
que si México no hacía un cambio sustancial en sus políticas migratorias relacionada a los migrantes de Centroamérica, se impondría un arancel del 5% a todas las importaciones provenientes de México. Es un claro ejemplo de cómo existe una disparidad de poder. Se ejerce presión sobre México de manera que no puede hacer otra cosa más que actuar en contra de sus propios principios, con tal de no verse afectado de mayor manera. Existe otra cara de la interdependencia de México y Estados Unidos que debe ser mencionada. Esa es la del narcotráfico, pues es una cuestión que afecta a ambos estados, ya que traen amenazas al estado de salud de la población, al estado de derecho y a la dinámica económica binacional. El narcotráfico demuestra cómo existen actores no estatales que determinan una relación de interdependencia. En este caso, los carteles de la droga fuerzan a una toma de acción conjunta, pues es imposible actuar de manera independiente y lograr un cambio sustancial. El análisis de las relaciones entre Estados Unidos y México se puede realizar de mejor manera cuando se agregan conceptos de la interdependencia. La historia cuenta las razones por las cuales dos o más países comparten lazos tan estrechos e importantes. Sin embargo, es la teoría la que nos ayuda a comprender de mejor manera y explicar estos procesos de manera clara y precisa.